primeros auxilios. Entonces, bien, voy a compartirles mi pantalla. De repente, si hay algún problema en cuanto a la conectividad, por favor me hacen saber, ¿ya? Entonces, bien, ahí. Bueno, les refería que nosotros ya estamos concluyendo, ¿no?, el curso de primeros auxilios con el tema de lesiones de partes duras y botiquín. Bien, y para esta sesión, al igual que todas las sesiones que hemos revisado, pues tiene unos puntos a revisar. Entre ellas están ciertos conceptos que debemos de manejar, ¿ya? Una de ellas es las lesiones de partes duras u osteomusculares. Vamos a también revisar lo que son los conceptos, ¿no?, de estos términos, como son esguince, luxación, fractura, ¿ya? Y cada una de ellas, pues, vamos a revisar sus primeros auxilios. Otro de los puntos, vamos a ver el transporte del paciente, ¿ya? Y como agregando a todo esto que hemos revisado, pues también necesitamos conocer qué debe tener un botiquín, ¿ya? Y como todas las sesiones, van a tener unas conclusiones, un resumen de lo que hemos revisado para el día de hoy. Entonces, todas las sesiones hemos iniciado siempre con una imagen, un video, y para esta ocasión les he traído un video. Entonces, les voy a compartir. Aguardamos, por supuesto, y esperamos que la lesión no revista. No, mira esa imagen. No. Uf. Mira, ahí se la están tratando de ubicar. No te puedo creer. Mira. Permítame. Este video ya pertenece a una grabación de un partido de fútbol, ¿ya? Este es un partido de fútbol, son profesionales, ¿ya? Y noten ustedes la lesión que se está llevando a cabo en ese lamentable accidente que ha tenido este jugador, ¿ya? Ahora, todos estos eventos deportivos siempre cuentan con un personal capacitado, ¿ya?, para resolver cualquier emergencia, ¿no? Y entre ellas, pues, una de las emergencias o problemas que se presentan en estos eventos deportivos son justo las lesiones de partes duras, ¿ya? Entre ellas, ahora lo vamos a ver en el video y ustedes me dicen qué tipo de lesión, ¿ya?, es la que lamentablemente ha sido expuesta, ¿no?, en este jugador de fútbol. Así que, por favor, igual si no se escucha el audio, no hay ningún problema, porque aquí lo que se necesita es que se observe, ¿ya?, cuál ha sido la lesión en el paciente, en este caso en el jugador de fútbol. Aguardamos, por supuesto, y esperamos que la lesión no revista. No, mira esa imagen. No. Uf. Mira, ahí se la están tratando de ubicar. No te puedo creer. Mira, ahí lo puso nuevamente. Lo puso en su posición al lado. Uf, los expertos, los especialistas. Bien, hasta ahí. Vamos a pasar nuevamente a nuestras diapositivas. Bien, quisiera saber, ¿ya?, hasta aquí, dentro de los comentarios, por favor, ¿qué tipo de lesión es la que ustedes observaron en el video? ¿Ya? Nosotros vamos a revisar el día de hoy de las lesiones más comunes en cuanto a partes duras, ¿ya? Tenemos lo que es la fractura, el esguince y la luxación. En el caso del video, ¿ya?, ¿qué tipo de lesión, no, lamentablemente se ocasionó durante la jugada? Entonces, por favor, espero que anoten dentro de los comentarios qué tipo de lesión es la que ustedes creen, ¿no?, la cual ha sido víctima.
este jugador de fútbol. Voy a leer comentarios antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a revisar los comentarios. Ya. Bien, Anselmo dice luxación, Hugo dice luxación, perfecto. ¿Ya? Entonces, más o menos estamos entendiendo, ¿no? A qué afecciones nosotros podemos observar, ¿ya? ¿Qué afecciones podemos observar y qué de repente es lo que nos manifiesta el paciente? Esa lesión que ustedes vieron es la verdad muy notorio, ¿no? ¿Y a qué hace referencia la luxación? Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Bien, muy bien. Felicito a los dos participantes, ¿no? Que han acertado a la lamentable lesión que ha tenido este jugador de fútbol. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de las lesiones partes duras, ¿no? Y para hablar de ello, hacemos referencia al aparato musculoesquelético, ¿no? Ahora, este tipo de lesiones por lo general no amenazan la vida de la persona, ¿ya? Pero si lamentablemente nosotros no damos solución, ¿ya? A esas lesiones, pues lo que sí va a producirse, ¿ya? Es un daño permanente o una incapacidad, ¿ya? Que el paciente pueda obtener si nosotros no damos una solución pronta a este tipo de lesiones, ¿bien? Entonces, entre las lesiones más comunes, ¿no? Habíamos mencionado ya en nuestro índice. Entre ellas tenemos las lesiones osteomusculares como esguince, ¿ya? Luxación y fractura. Ahora, cuando hablamos cada una de ellas, ¿ya? Hacemos referencia a estas lesiones osteomusculares, pues la más de repente usual, ¿no? Y que de alguna manera nos hemos repuesto, ¿ya? Es el esguince. Entre los tipos de esguince, nosotros tenemos de tercer grado. De repente, el que nosotros, ¿no? Hemos, eh, hemos, hemos tenido algún problema, ¿no? Es la de tipo 1, ¿no? Quien de repente ha estado caminando apurado y de casualidad ha pisado pues un agujero, ¿no? Y como ustedes ven ahí en la imagen de la diapositiva, se ha torcido, ¿no? Es el término de repente muy común que usan las personas cuando hacen referencia al esguince, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa torsión que se da, ¿no? Justo en las articulaciones, ¿ya? Causa, tiene síntomas, ¿no? Y ahora los vamos a ver. Pero, como les mencionaba, las de primer grado, pues son de repente las más frecuentes, se solucionan muy rápido, ¿no? De repente no es necesario pasar por rehabilitación o un descanso prolongado, sino que esto con un reposo de una corta duración se puede solucionar, ¿ya? Pero hay algunos de esguince de grado 2, de grado 3, y si pasa ello, pues lamentablemente sí tendría que pasar por una evaluación, ¿no? Por una rehabilitación y de repente por un descanso absoluto en el cual no haya movimiento de esa articulación que se ha lesionado. Entonces, vamos a revisar la definición de esguince, ¿no? Hace referencia que es una lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de una articulación. Entonces, estos ligamentos sabemos que son fibras fuertes, flexibles, ¿no? Que sostienen al tejido óseo. Ahora, hace referencia que son tejidos, fibras fuertes, ¿no? Pero depende mucho al tipo de lesión que ha estado expuesta la persona, ¿no? Ya habíamos hablado que existen de grado 2, de grado 3. Entonces, si la lesión es muy fuerte, ¿no? Va a tener que pasar por una evaluación ya de algún médico traumatólogo y ya tendrá que, de repente algunos llegan a operarse porque existe a veces desgarro de la articulación, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas que va a tener la víctima? Va a sentir obviamente mucho dolor, la zona donde se ha llevado a cabo, ¿no? El esguince se va a inflamar, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser nuestros primeros auxilios en caso de estas víctimas? Primero,
tenemos que observar, ¿ya? Observemos la lesión, en qué parte fue, ¿ya? Recordemos que son articulaciones, puede ser en el tobillo, ¿no? En el codo, en la muñeca. Evaluemos dónde ha sido la lesión. Luego de ello vamos a elevar la extremidad afectada, ¿ya? Vamos a aplicar algún paño humedecido frío, ¿ya? O puede aplicarse hielo. En las primeras horas se puede aplicar hielo. El hielo, como ya saben, no se aplica directo, sino que tiene que ser envuelto con una tela o una toalla y se aplica en la zona donde se llevó a cabo el esguince. Vamos a inmovilizar con un vendaje compresivo, ¿ya? Pero sin oprimir. Y si se lleva a cabo de repente el esguince en el codo, ya, o en la muñeca, o en el hombro, se va a realizar también, se puede realizar un vendaje tipo cabestrillo, ¿ya? Lo que debe guardar el paciente en caso de alguna de estas lesiones por esguince, tiene que guardar reposo, ¿no? Lo ideal es que el paciente cuando tenga esta lesión no haga ningún movimiento de la zona donde fue afectada, ¿ya? Guardemos el reposo absoluto y se recomienda pues una evaluación por un centro asistencial. Esto se debe realizar no como una emergencia, ¿no? Porque no es algo que, como ya mencionamos, no va a producir en el paciente, ¿no? Que pierda la vida, sino que puede haber sí complicaciones a futuro o puede complicarse más aún ese esguince, ¿ya? Lo que sí tiene que pasar por una evaluación. Lo que nosotros como auxiliadores en casa o en el lugar donde se llevó a cabo el incidente es se haga estos primeros auxilios y luego llevar a algún centro asistencial para que sea evaluado. De repente va a necesitar una imagen radiológica, ¿no? Para evaluar qué tipo de esguince es la que ha presentado el paciente para esta situación. Y ahora bien, pasamos a otra de las lesiones que, como hemos visto en el video, ¿ya? Son lesiones muy frecuentes, de repente no en personas que no participamos o realizamos actividades físicas, pero sí puede presentarse pues en personas que hacen actividad, ¿no? Em, Actividades deportivas o actividades donde haya mucho movimiento, ¿ya? De repente hay personas que trabajan, ¿ya? Con carga, ¿no? Con carga mucho mayor que su peso y puede producir también de repente una mala manipulación de ello, puede producir alguna lesión de parte dura. Y bien, si hablamos de luxación, hace referencia eh, cuando el hueso ya se ha desplazado de su articulación, desgarrando pues los ligamentos que mantienen en su sitio, ¿ya? Dicho hueso. Entonces, las articulaciones más afectadas por lo general son el hombro, el codo, cadera, rodilla, tobillo, dedo pulgar, el dedo grueso del pie y la mandíbula también, ¿ya? ¿Qué tipo de lesión o en qué parte fue la lesión del jugador de fútbol? ¿No? En caso del jugador de fútbol, la lesión fue por luxación, ¿no? Y fue localizado específicamente en el codo. Ahora, ¿qué es lo que siente en ese momento el paciente? El paciente va a presentar dolor, inflamación en la articulación. Eso de la inflamación de la articulación va a depender, ya va a depender porque lo que se ve es como una deformación. Vean ustedes aquí en la diapositiva, existe una deformación al momento de que se evalúa, ¿no? ¿Qué tipo de lesión es la que está expuesta a la víctima, ¿no? Entonces hay una deformidad. Si yo comparo, por ejemplo, el hombro de esta persona, ¿no? Con el otro hombro, vean, no tiene la misma características, ¿ya? Entonces, ahí hay un problema. Al igual como en el video ustedes vieron, hubo una deformidad, ¿no? Del codo. Decía el comentarista, ven ese hueco, ¿qué había sucedido, no? Que los huesos, ¿no? Dejaron de estar unidos por la articulación y se separaron. Al separarse, se formó ese agujero, ese espacio, ¿no? Que da la impresión como si se hubiese roto, pero no, simplemente ha salido de su lugar, ¿no? Y algo que nosotros como auxiliadores
no debemos de hacer, es lo que se ha visto la acción en ese video, ¿ya? Nosotros somos auxiliadores, no somos traumatólogos, ¿ya? El traumatólogo puede tener la función de realizar, ¿ya? La recolocación de la articulación, ¿ya? Nosotros no. Nosotros simplemente evaluamos lo que ahora vamos a ver cuáles son los primeros auxilios que vamos a hacer, ¿ya? Pero lo que en ese momento el paciente, ¿no? Se hizo en el video, de repente el personal que brinda cuidados a esos jugadores de fútbol, de repente tienen, ¿no? Esa experiencia ya, o de repente alguno de ellos debe ser, ¿no? Médico rehabilitador, o de repente es traumatólogo y se lanzó a realizar esa actividad, que es muy peligrosa, porque si nosotros no realizamos o no se realiza, no realizamos, no se realiza esto por un profesional especializado, no regresa a su sitio, el paciente puede fracturarse, ¿ya? Entonces hay que tener un poco de cuidado y no realizar cuidados que no corresponden o que lamentablemente nosotros no tenemos, ¿ya? Esa función o experticia para hacer. Y entre los primeros auxilios en caso de luxación, primero tenemos que comprobar, ¿ya? Lo que son el pulso y la sensibilidad de la zona donde fue afectado. ¿Qué pasa cuando se luxa, ya? Alguno de estas articulaciones, el hueso se desplaza. ¿Qué pasa? Puede haber también rompimiento, ya de vasos sanguíneos al momento de que hay ese desplazamiento. Entonces, para valorar que tampoco no haya afectado algún vaso sanguíneo de esa zona donde se ha luxado, ya se tiene que evaluar el pulso y la sensibilidad. Entonces, lo que pueden hacer, ¿no? Es hacerle como mm, pequeñas cosquillas, ¿no? O con o con el dedo, ¿no? Realizar toques en la zona por ejemplo, si la lesión fue en alguna articulación del brazo, la muñeca, codo o el hombro, nosotros vamos a hacer como punzadas con los dedos, ¿no? Buscando sensibilidad. Si el paciente siente lo que nosotros le estamos realizando, ¿ya? Perfecto. Significa que la parte de vasos sanguíneos, la parte nerviosa no ha sido afectado por la luxación, ¿ya? ¿Qué otra cosa más debemos de realizar? Es inmovilizar el miembro afectado. Nosotros no vamos a recolocar por si acaso ese hueso en la articulación, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer es inmovilizar el miembro afectado, ¿ya? En la posición en la que lo hemos encontrado, ¿ya? Nosotros no vamos a recolocar por si acaso. Entonces podemos hacer un vendaje, ¿ya? No un vendaje compresivo, sino es un vendaje para fijar y que no se pueda mover, ¿ya? Ese miembro afectado. Debemos mantener con el paciente, ¿ya? Debe guardar un reposo absoluto, al igual como en esguince, ¿ya? Para evitar de que ese hueso se desplace más aún, ¿ya? Uno de las recomendaciones es no intentar colocar el hueso en su lugar, ¿no? La recolocación no se realiza, nosotros no hacemos esa actividad. Vamos a aplicar frío en la zona donde se llevó a cabo la lesión, porque ante la desubicación del hueso en la articulación, ya puede producir inflamación. Entonces, para reducir la inflamación, ya debemos aplicar frío. Cuando este paciente vaya a algún centro asistencial, que es otro de nuestros primeros auxilios, cuando llegue al centro asistencial, va a ser mucho más fácil, ¿ya? Que el especialista se encargue de la recolocación del hueso en la articulación. Por eso es que debemos aplicar frío, para conservar, ¿ya? Los tejidos y que no se inflamen. Entonces, la recolocación va a ser buena si nosotros aplicamos un frío previo. Y bien, otra de las lesiones de partes duras, ¿ya? Que también se debe por accidentes, ¿ya? Son las fracturas, ¿no? Y cuando hablamos de fracturas, hablamos pues de la pérdida de la continuidad de la superficie de un hueso, ¿no? Vean ustedes aquí en la imagen,
¿ya? Esta es una imagen de una fractura interna, ¿ya? Es algo que de repente en ese momento, ¿ya? No se observa, ¿no? Externamente ustedes evalúan al paciente y no se ve, ¿no? Pero el paciente siente mucho dolor, ¿ya? Mucho dolor, mucha molestia. Ahora, entre los tipos de fracturas, ¿no? Tenemos las fracturas cerradas y las fracturas abiertas, ¿ya? La imagen que ustedes ven aquí en la diapositiva es una fractura cerrada. ¿Por qué se habla que es una fractura cerrada? ¿No? El hueso, según definición de fractura, ¿no? Es una pérdida de la continuidad, ¿ya? Se rompe ese hueso, ¿no? Pero la piel, ¿no? Queda, permanece, perdón, intacta. Entonces, por eso es cuando ustedes observan, ¿no? Quieren observar la lesión, no van a poder observarla. ¿Por qué? Porque la piel está íntegra. El rompimiento, la fractura, ¿no? O la pérdida de la continuidad del hueso se ha llevado a cabo adentro. Entonces, hace referencia a esto entonces a una fractura cerrada. Es porque el hueso no sale a la superficie, ¿no? A través de la piel. No, eso no pasa. ¿Ya? Por eso hablamos que es una fractura cerrada. Lo que sí ustedes de repente pueden observar, ¿ya? A su paciente es que se va a apreciar una deformidad en la zona que fue afectada, ¿ya? Los tipos de fractura, entre ellas ya habíamos dicho la fractura cerrada y ahora pues tenemos la fractura abierta. Vean ustedes la diferencia en imagen en cuanto a fracturas, ¿no? Habíamos dicho que la fractura cerrada, ya el rompimiento se va a dar de todas maneras del hueso, pero se va a dar de manera interna. No va a haber ya desplazamiento de ese hueso, ¿no? Que sobrepase la piel del paciente, ¿ya? Entonces, en caso de la fractura abierta, ¿no? Igual, ¿no? La fractura como definición va a haber pérdida de la continuidad del hueso, ¿ya? Y aquí sí, ¿no? Va a haber una ruptura de la piel. Se va a producir una herida por donde va a salir el hueso. Ahora, esta pues ahora sí, el hueso va a tener una comunicación, ¿no? Hacia el exterior y esto, ¿no? Va a conllevar mayor riesgo. ¿Por qué? Porque va a producir la herida, ¿ya? Y esa herida, si es que lastima algún vaso importante, ¿no? Va a producir una hemorragia. ¿Qué riesgos pueden haber si es que hay una herida, ¿no? Expuesta, como la que estamos observando en la imagen, puede haber un riesgo de infección. ¿Y qué primeros auxilios yo debo de realizar? Bien, entonces, para cualquiera de las actividades en la cual nosotros como auxiliadores estemos frente, ¿ya? Nosotros tenemos que realizar la regla de paz. ¿A qué hace referencia la regla de paz? Estas son unas siglas, ¿ya? Que hablan acerca de proteger, avisar y socorrer, ¿ya? Estos tipos de mnemotecnia que nosotros usamos es para recordar cuáles son las acciones previas a la atención, ya que debe tener en cuenta el auxiliador. Si hablamos de proteger, que es la P, ¿ya? Lo que vamos a hacer es observar la zona donde se llevó a cabo el accidente o el evento, ¿ya? Y vamos a tratar de que la zona sea segura. ¿Para quién? La zona debe ser segura para el paciente y debe ser segura para ustedes como auxiliadores. Entonces, debe proteger la zona o la escena donde se llevó a cabo el accidente. Luego de ello, voy a aplicar la otra regla que es avisar, ¿ya? En este caso, yo voy a llamar a algún servicio de emergencia médica, ¿no? Para que pueda venir a socorrer a la víctima y también brindar el apoyo hacia el auxiliador, ¿ya? Porque nosotros solos no podemos de repente cubrir la necesidad de esa víctima. Ahora,
nosotros de repente estamos frente solo a una víctima. Puede ser que sean múltiples víctimas. Si es así, ustedes solitos no se van a dar abasto. Es por eso que nosotros debemos aplicar la segunda regla, que es avisar. Vamos a llamar al servicio de emergencia, ya sabemos cuáles son sus números. Recordemos que el de los bomberos aquí en Perú es el 116. En caso del SAMU, el 106, de lo que es la Policía Nacional para Atención de Emergencias Médicas es el 105. Y si yo no me acuerdo de ninguno de los números en ese momento, hay un número que ha unificado los números de los servicios de emergencia, que es el 911. Entonces, marquen ustedes el 911 y automáticamente van a ser derivados a un servicio de emergencia, ¿ya? Entonces yo voy a dar aviso, ya que estoy donde estoy, la zona donde se llevó a cabo el accidente, ¿ya? Y ahí voy a dar algunas características de la escena, ¿no? ¿Qué se ha producido? ¿Ya? ¿Cuántas víctimas de repente están ahora ahí en la escena del accidente? Y de todas maneras, para proteger a las víctimas, ¿ya? Que traigan un DEA. De todas maneras, todos los servicios de emergencia saben que deben transportar un desfibrilador externo automático, por si acaso, ¿ya? Entonces, y luego aplicando esta regla, vamos a pasar a la S, que significa socorrer. Entonces, en ese punto, ¿ya? Ahora sí, ya voy a iniciar a hacer la evaluación. Voy a evaluar a mi paciente, ¿ya? Haciéndole una evaluación secundaria, ¿ya? Y esta evaluación secundaria lo que va a hacer es una evaluación desde la cabeza a los pies. Voy a evaluar, ¿ya? Si es que hay alguna hemorragia, ¿ya? Vamos a controlar signos vitales, dependiendo qué tipo de accidente, ¿no? Es el que ha tenido mi paciente. Aparentemente, si ustedes ven aquí en la imagen, esta es una paciente que lamentablemente ha sufrido un accidente por automóvil, ¿ya? Entonces yo tengo que observar. Yo entiendo que estamos de repente en la clase de fractura, ¿no? Pero yo tengo que evaluar también otro tipo de afecciones en este caso, ¿ya? Voy a evaluar los signos vitales de mi paciente, ¿ya? Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿ya? Voy a hacer búsqueda de alguna hemorragia que pueda existir en el cuerpo del paciente, ya haciendo un recordaris acerca de lo que son las hemorragias. Habíamos visto que hay hemorragias internas, externas, exteriorizadas. Entonces, dependiendo qué tipo de hemorragia me estoy enfrentando, yo tengo que realizar mis primeros auxilios. Después, observo si hay alguna lesión, alguna deformidad, ¿no? ¿En búsqueda de qué? De alguna lesión de partes duras, ¿no? Y eso ya tiene que ver con nuestro tema del día de hoy, ¿ya? Entonces, hago mi evaluación a mi paciente en búsqueda de alguna lesión. Ahora, cuando yo realizo, ¿ya? Mis primeros auxilios en caso de fractura, lo primero que debo de hacer, si la persona está consciente o despierta, voy a tener que tranquilizar a la víctima, ¿no? Y explicar cualquier maniobra que tengamos que realizar antes de llevar a cabo, ¿ya? No es que yo le voy diciendo a la persona qué es lo que va a tener que hacer, la persona de repente de alterada se va a levantar y va a querer caminar, imagínense. Entonces, lo ideal es mantener la calma. A veces las víctimas quieren también colaborar, ¿no? Colaborar con su atención. Entonces, tranquilicemos primero a la víctima y empecemos a contarle, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer como auxiliadores para que él siga las órdenes y nada más, ¿ya? Y que no colabore, porque si colabora en su atención, lo que va a hacer es complicar y dañar más, ¿ya? Con este tipo de lesiones. Bien, entonces cuando nosotros observemos a estos pacientes, vamos a ver si tiene algún objeto que pueda presionar, ¿ya? La lesión, es mejor retirar, ¿ya? Pueden ser anillos, relojes, collares, todos esos, eh, todos esos accesorios tenemos que retirar a la víctima. O alguna ropa que de repente ajuste,
también tenemos que retirar. Y con eso también lo que hacemos es observar si hay alguna lesión, ¿ya? Bien. No vamos a mover al herido, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que realizar es primero evaluar muy bien qué tipo de lesión es la que tiene. Si observamos la lesión, vamos a iniciar la inmovilización, ¿ya? De la zona afectada. Inmovilizamos en este caso, estamos hablando de fractura, inmovilizamos la fractura en la misma posición con la que la hemos encontrado. No vamos a colocar ya el hueso en su lugar. Esto que ustedes vieron en lo que es el tipo de fractura, que es la fractura abierta, no es que yo, este hueso que estoy observando ahí, ¿no? Lo voy a regresar. Profesora, ¿puedo regresar ese hueso a su sitio? Ese hueso estaba adentro. No, ¿ya? Lo que vamos a hacer es, así como ven ustedes la herida, ya la herida con la fractura abierta, nosotros vamos a tener que inmovilizar, ¿ya? Tratar de que esos huesos que ustedes ven ahí no se muevan demasiado, ¿ya? Y con esto, con esta inmovilización que ustedes van a realizar, hacer el traslado rápido a la víctima, ¿ya? Entonces, cuando existen, por ejemplo, ¿no? Este tipo de fracturas que ya comentamos, debemos cubrir la herida con apósitos o pañuelos limpios antes de inmovilizar. Hay que tener presente ya el peligro del riesgo de infección que puede llevar ese tipo de fracturas, sobre todo las abiertas, ¿ya? Ahora, si hubieran hemorragias, ya saben, nosotros, si tenemos cualquier lesión, ya cualquier tipo de lesión, una herida, de repente una de las lesiones de partes duras, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es controlar la hemorragia. Si nosotros no controlamos la hemorragia, el paciente puede chocarse y esa no es la idea, ¿ya? Yo no puedo como auxiliadora abocarme a curar heridas. No, la profesora me dijo que tenía que inmovilizar porque esta es una fractura. Tengo que inmovilizar porque este es un esguince. Tengo que inmovilizar porque esta es una luxación. Yo tengo que observar, ¿ya? Muy bien a qué me estoy enfrentando. Y lo primero que debo hacer es solucionar, ¿ya? Las hemorragias. Controlo y luego que controlo, hago todas las otras actividades que se ha mencionado, ¿ya? Y finalmente, pues luego que hemos inmovilizado ya la zona afectada, vamos a trasladar a la víctima a un centro asistencial adecuado. Ya, esto yo ya les había repetido muchas veces. Nosotros cuando atendemos a los pacientes no podemos dirigirnos al centro asistencial más cercano a mi casa, a no ser pues que yo viva justo al lado de un hospital especializado en este tipo de atenciones. Si es así, bien, pero por lo general eso no pasa, ¿ya? Nosotros por lo general siempre vivimos muy cerca a centros asistenciales de primer nivel, que son los centros de salud, son los puestos de salud, son lugares que de repente no van a solucionar este tipo de eventualidades, ¿ya? Entonces nosotros, si es que no llegaran a tiempo algún servicio de emergencia médica y ustedes tuvieran que trasladar a la víctima, hagan hagan esa actividad de ir a un centro hospitalario que tenga la capacidad de resolver esta situación, ¿ya? Bueno, y entre los materiales que nosotros vamos a contar, sobre todo para la inmovilización de la zona afectada, ya sea cualquiera de estas lesiones que hemos revisado, ¿ya? Nosotros tenemos las férulas, los vendajes, ¿ya? ¿Y esto por qué? ¿Por qué nos va a servir, no? Porque mediante la inmovilización que se van a llevar a cabo con estos insumos, ¿ya? Se debe de lograr reducir las complicaciones que las lesiones pueden ocasionar. Entonces, el objetivo de esta férula, de este vendaje, ¿ya? Es detener el daño causado por la lesión. Lesiones de esguince, fractura o luxación. Y además, esta va a facilitar el traslado de la víctima. Bien, entonces aquí yo también les he traído un video
acerca de la Inmovilización de pierna con cartón. Se coloca un cartón en de la férula. Esta férula, por ejemplo, que van a ver ahora en el video, es una férula artesanal, ¿ya? Que ustedes pueden fácilmente hacer o realizar y les va a ayudar de alguna manera para reducir el movimiento. Seamos honestos en caso del uso de algún cartón, ¿no? Para la inmovilización de la zona afectada, de repente no se va a dar por completo, pero es lo que yo tengo a la mano, ¿no? Para poder reducir complicación o daño en la víctima por esta lesión, ¿ya? Entonces, vamos a ver el video, ¿ya? Igual, si es que no se escuchara el audio, no hay ningún problema porque aquí lo que yo deseo es que observen cómo es que eh, el personal auxiliador hace esta férula artesanal para la víctima, ¿ya? inmovilización de pierna con cartón. Se coloca un cartón en la zona de la fractura, rodeándola por completo, de forma que quede la zona de la fractura cubierta por el cartón. Se ajusta con una correa, cordón o lo que se tenga en el momento, de manera que le impida el movimiento o flexión de la pierna para así poder evitar una fractura de mayor gravedad. Muy bien, vamos a dar narración de lo que estamos observando. Ahí se está llevando a cabo, ¿no? El uso de un cartón es lo que como auxiliador lo que obtiene a la mano, ¿no? Y lo que hace es proteger la zona donde ha sido afectada. Si, por ejemplo, aquí la lesión fue en rodilla o en el tobillo, vean ustedes que el cartón sobrepasa la lesión, ¿ya? Entonces la idea es que se mantenga lineal, recta esa articulación, ¿no? Pide un viaje con Django 24/7. Descarga la app y obtén 15% de descuento. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que ha pasado, ¿no? Durante la colocación de aquí, durante la colocación de esta férula, ¿ya? Es que se mantenga lineal, pero esto sirve más que todo si es que es una lesión por, de repente, esguince, ¿no? ¿Ya? Si es que fuera una luxación o fractura, yo tengo que dejarlo en la posición como lo encontré, ¿ya? Ahí tengamos un poco de cuidado. Entonces, aquí, por ejemplo, de repente la lesión no fue una fractura de repente externa, fue una fractura interna, ¿no? Y lo que se optó es colocar una férula y para que se mantenga ya fijo esta férula artesanal que nosotros hemos creado, pues también está complementando con un vendaje, ¿ya? Entonces el vendaje va a darle también una especie de rigidez, ¿ya? Para que esta férula no se quede en su lugar y el miembro afectado pues no se movilice, ¿no? Entonces aquí estamos guardando parte del reposo, ¿no? Que habíamos mencionado que debería realizarse. Entonces, aquí, nuevamente, esto, ¿no? Es el uso en caso de una férula ya artesanal. Ahora, aquí quería mostrarles, antes de pasar a este tipo de férula que es el tipo cabestrillo, quería mostrarle este tipo de férula también que se usa, ¿no? El personal asistencial prehospitalario, como son los bomberos, tienden dentro de su kit de atención la inmovilización la inmovilización de algún miembro. Muy bien, esta es una férula neumática. Entonces, antes de que se observe,
va a dar explicación a este tipo de férula que ellos manejan, ¿ya? Ahora, puede haber instituciones que cuenten con este tipo de férulas, pero déjenme comentarles que es un insumo muy caro y a veces es solamente para un solo uso. Entonces, a veces no se puede de repente dar abasto, ¿no? Algún tópico de algún centro educativo, ¿no? O un centro donde haya mucha concurrencia de personas, de repente no cuentan con este insumo. Pero nuestros bomberos, ¿ya? Sí tienen este tipo de implementos que hacen de alguna manera una inmovilización mucho mejor, obviamente, que el uso de un cartón que nosotros podemos tener a la mano, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a ver el video. Perdón. Muy bien, esta es una férula neumática que nosotros la utilizamos para inmovilizar un férula en el caso de que no haya una fractura expuesta. ¿Por qué? Porque si es expuesta, el huesito está salido, pues nos va a dañar la férula y se va a desinflar. La función que cumple es estabilización. ¿Sí? Tiene su cierre. ¿Sí? Y nosotros tenemos nuestro bombil y lo hacemos inflar. Ok, ahí nosotros ya tenemos la pierna estabilizada para que no haya ningún movimiento brusco y el daño o las fracturas se pueda agravar. Listo. Súmate a Pedidos Ya Plus. Tienes envíos gratis, ilimitados, puntos sin pedir ya más. Bien, hasta ahí. Listo. Listo. Entonces, comparándolo con con el primer video, pues este tipo de férula es mucho mejor, ¿no? El cual va a mantener inmovilizada la zona afectada. Ahora, les había mencionado que dentro de los insumos que nosotros utilizamos para inmovilizar algún miembro afectado, tenemos también la de tipo cabestrillo. Ahora les voy a mostrar, ya, permítanme por favor. Veamos la forma de inmovilizar un brazo con un cabestrillo improvisado. Sitúese detrás de la persona y coloque la venda triangular extendida vertical de forma que cuelgue por debajo del brazo lesionado, por delante, sobre el torso. La punta superior debe pasar por encima del hombro sano y la que queda en medio hacia el codo del brazo lesionado. Coloque el antebrazo de la víctima ligeramente oblicuo, es decir, que la mano quede un poco más alta que el codo, cruzada sobre su pecho, con los dedos hacia el hombro opuesto. Sujete la punta más cercana al codo. Lleve el otro extremo del triángulo hacia el hombro del brazo lesionado, de forma que el brazo repose sobre la tela. Amarre con un nudo los dos extremos hacia un lado del cuello, remetiendo los extremos por debajo del nudo para almohadillar. No coloque el nudo sobre los huesos de la columna vertebral. Remeta o pliegue la punta que queda libre de forma que el pañuelo se ajuste bien alrededor del codo. Si es posible, sujetarla con un imperdible o esparadrapo. Deje los dedos descubiertos para controlar el color y la temperatura. Bien, hasta ahí tenemos un tipo de inmovilización cabestrillo, ¿ya? Esto sirve para inmovilizar lo que son miembros superior como hombro, ¿no? Brazo, o si estamos hablando de articulaciones, codo, muñeca. ¿Ya? Lo que queremos es inmovilizar la parte superior y lo podemos hacer con ese tipo que es el de cabestrillo. Bien, seguimos. Entonces, dentro de los insumos que nosotros utilizamos para inmovilizar la zona afectada, tenemos también de complemento el vendaje. ¿Ya? El vendaje también nosotros tenemos diferentes tipos de vendajes que podemos realizar. Este tipo de vendaje que les voy a presentar ahora se llama el de tipo 8 y este vendaje sirve para poder
inmovilizar, ¿ya? O reducir la movilización de la articulación de la muñeca. Pero el de tipo 8, en general, sirve para poder fijar, ¿ya? E inmovilizar las articulaciones. Muñeca, puede ser también el tobillo, ¿ya? O la rodilla. Entonces, cualquiera de estas articulaciones pueden ser aplicadas con este tipo de vendaje llamado tipo 8. Entonces, ahora vamos a observar a qué hace referencia. Fija. A ver, perdón. ¿A qué hace referencia este tipo de vendaje? ¿Ya? El de tipo 8. Como todo vendaje, ¿ya? Cuando iniciamos, ya sea cualquiera de los que ustedes vayan a colocar a sus pacientes, siempre iniciamos con una doble circular para fijar de inicio, ¿ya? La colocación del vendaje. Y es lo que vamos a ver ahora. Prestemos atención, por favor. Vamos a realizar vendaje mano-muñeca para fijar la articulación, en el caso de esguinces, caso de luxaciones que hayan podido suceder. Entonces empezamos siempre con el rollo hacia afuera para que poder facilitar la corrida, ¿no? Si en el caso estuviese así, habría un entorpecimiento del procedimiento. Entonces empezamos. Primera vuelta. Dejamos un poco de espacio aquí arriba para poder fijar. En esta vuelta doblamos. En esta tercera lo que vamos a hacer es correr hacia arriba. Corremos hacia arriba. La venda va a pasar hacia abajo. Vamos a girar nuevamente. Fijamos una vez más en la muñeca, a nivel más alto. Procedemos nuevamente con la mano. Giramos. Ojo, si han sido quemaduras o lesiones que también están abarcando aquí en los interdigitales, se tiene que vendar dedo por dedo para evitar que la piel se junte, ¿ok? Entonces seguimos realizando una vez más el vendaje. Una vez más fijamos. Y finalmente, para terminar, realizamos la fijación con el esparadrapo correspondiente. Y así tenemos nuestra manito vendada, ¿no? Si le diríamos al paciente dobla, va a tener una ligera limitación, ¿no? Ya que el vendaje es uno de sus objetivos, limitar el movimiento, la limitación en esa zona y poder favorecer la rehabilitación de la zona, ¿no? Nos fijamos una vez más en que los deditos no estén muy fríos, de que haya una buena circulación y que no tenga algún tipo de hormigueo, ¿no? O parestesia a nivel distal. Muy bien. Hasta ahí, entonces, este tipo de vendaje ya habíamos mencionado que es el de tipo 8, ¿ya? Que sirve para inmovilizar o reducir el movimiento de las articulaciones. Entonces, ¿en qué casos de repente podríamos utilizar? Cuando hablábamos de las afecciones de fractura, esguince o luxación. Hacemos más este uso de este vendaje en lo que son los esguinces, ¿ya? Vamos a ver, este tipo de vendaje es el tipo de capelina, ya que sirve para vendar pues la cabeza. Esto en caso de alguna lesión, ¿no? Fisura o de repente fractura de cráneo, podemos realizar, ¿no? La inmovilización de estos huesos que se fracturaron a través del vendaje de capelina. Esta en especial es la llamada vendaje capelina de Hipócrates. ¿Por qué? Porque aquí se utiliza para poder vendar dos vendajes a la par. ¿Ya? Es un poco especial. Hay uno que es de vendaje con uno solo, ¿ya? Pero es un poco La más... capelina de Hipócrates la vamos a utilizar fundamentalmente para sujetar apósitos de lesiones que se encuentren en la zona superior de la cabeza.
Este vendaje comenzará con una vuelta y media de anclaje, donde es muy importante recoger bien la zona posterior del occipital, ya que nos servirá como tope anatómico. Entonces aquí vamos a ir avanzando porque el video es un poco largo. Va a iniciar la colocación del vendaje en la parte, lo ideal es hacerlo a partir de la zona occipital, ¿ya? Sino que por cuestiones de didáctica, el auxiliador está iniciando en la parte lateral del cráneo, pero lo ideal es iniciar por la zona occipital, ¿ya? Entonces vamos a darle play a este video. Esta primera vuelta y media de anclaje tenemos que advertir al paciente que vamos a tapar parcialmente sus orejas y sus ojos. Es fácil recordar la regla mnemotécnica el paciente no ve, no oye, con motivo de realizar un ajuste posterior que, tal y como veremos, aumentará la tensión y fijará de forma definitiva el vendaje. La principal complejidad de la aplicación de la capelina de Hipócrates es que vamos a trabajar con 2 vendas y 2 manos. Una de las vendas solo se dedicará a realizar vueltas circulares a lo largo de todo el perímetro de la cabeza, y con otra vamos a sostener los apósitos que se encuentren en la zona superior de la cabeza. Una vez que hayamos realizado la primera vuelta y media de anclaje, entraremos desde la zona posterior con la segunda venda. Aplicaremos la lengüeta de esta segunda venda sobre la zona posterior del occipital y la sujetaremos pasando por encima la venda con la que estamos dando las vueltas circulares. Una vez hecho esto, pasaremos la venda hacia la cara anterior y, cuando esté situada sobre la zona frontal, la volveremos a fijar con la venda con la que estamos dando vueltas alrededor del perímetro de la cabeza. Desde este punto volveremos hacia la zona posterior, la volveremos a fijar y así repetiremos sucesivamente el movimiento de posterior anterior y anterior posterior hasta que quede cubierta totalmente la zona superior de la cabeza. Debemos procurar que el último trayecto superior discurra desde la zona anterior a la posterior por el centro de la cabeza. Así es mucho más sencillo acabar el vendaje. Una vez cubierta la totalidad de la zona superior de la cabeza, cortamos el segundo rollo de venda. Una vez cortado el segundo rollo de venda, daremos de 6 a 7 vueltas alrededor del perímetro de la cabeza o hasta que se acabe la primera venda. Debemos recordar que el material de elección para realizar la capelina de Hipócrates es la venda de gasa. En el vídeo se ha utilizado la venda de crepé, dado que, al tener los bordes marcados con una línea roja, permite identificar perfectamente cada una de las vueltas, así como por dónde discurren las vueltas que se aplican en la zona superior. Es preferible que la lengüeta final de fijación del vendaje quede en la zona posterior. En el vídeo se aplica en el lateral para que quede enfocada en cámara. Como cualquier vendaje blando, la lengüeta de fijación deberá tener forma en punta de flecha. Para esto, vertiremos la zona superior e inferior de la lengüeta para fijarla posteriormente con 3 tiras de esparadrapo. Una que discurrirá por la zona central y otras 2 que cubrirán la mitad superior e inferior de la primera tira, quedando esta totalmente tapada. Tras fijar esta lengüeta, recordemos que tenemos al paciente con la mitad de los ojos y la mitad de las orejas tapadas. Para esto tendremos que recuperar la visión y la audición. Recordemos la regla mnemotécnica inicial de no ve, no oye. Ahora el paciente tiene que ver y oír. Con este motivo vamos a plegar el vendaje hacia adentro. Empezaremos por la zona de los ojos, dado que con cada pliegue que realicemos hacia el interior del vendaje va a aumentar la tensión del vendaje, quedando aún más fijado. Si realizáramos primero la recuperación de las orejas, el borde anterior del vendaje se clavaría sobre los ojos y sería muy molesto para el paciente. Tal y como se muestra en el vídeo, que la lengüeta de fijación haya quedado sobre la oreja izquierda en el lateral, nos va a complicar en parte la recuperación de esta zona. Por eso mismo se ha comentado que la lengüeta de fijación es ideal que quede en la zona posterior del vendaje. Una vez recuperados tanto los ojos como las orejas del paciente, ya solo queda por acabar de proteger el vendaje. Para esto aplicaremos 2 tiras de esparadrapo que se cruzarán en la zona superior. Y por último aplicaremos toda una tira de esparadrapo que recogerá el perímetro de la cabeza.
Para retirar el vendaje será tan sencillo como estirar desde la zona anterior hacia la posterior, con cuidado por debajo del vendaje. En ocasiones puede que necesitemos realizar un leve corte que realizaremos siempre por delante de los pabellones auriculares. Entonces, ese tipo el tipo de vendaje que hemos visto, ya es para poder inmovilizar o reducir, o de repente si tiene alguna herida, ¿no? Lo que vamos a hacer es colocar algún apósito, una gasa y luego proteger, ¿no? Tratando de reducir el movimiento en esta zona afectada, que es la cabeza. Ese tipo de vendaje es el tipo de vendaje capelina, específicamente de Hipócrates, porque se hace uso de 2 vendajes en ese momento, ¿ya? ¿Puede hacerse de un solo vendaje? Sí. Pero de repente la más sencilla es esta la que les he mostrado ahora. Y otro de los vendajes, ya que nosotros vamos a observar, es este tipo de vendaje también va a servir para reducir. Vale, vamos a hacer un vendaje recurrente de muñón. Vamos a comenzar dando 2 vueltas sobre la muñeca para fijar. Aquí, por ejemplo, en este video, ya tengan en cuenta que es una persona que ha sufrido ya alguna lesión y es de un muñón, ¿ya? Entonces veamos, por ejemplo, cómo se realiza ya este tipo de vendaje para estas lesiones. Estar bien, yendo de izquierda a derecha. Vale, una vez dadas las 2 vueltas, vamos por la parte de atrás a doblar la venda de esta forma para poder pasarla por delante. Una vez dada esa vuelta, volvemos a hacer lo mismo y para fijarlo damos otra vuelta por la muñeca. Volvemos a hacer lo mismo, desde la parte de atrás, cubriendo todo el muñón. Volvemos a dar la vuelta por detrás. Y lo hacemos una vez más para fijar bien todo. Y una vez hecho esto ya cubriríamos bien todo. Y una vez hecho daríamos 2 vueltas más sobre la muñeca para fijarlo bien y en este caso cortaríamos la venda y fijaríamos con esparadrapo. Muy bien, entonces ese vendaje que hemos observado es un vendaje para pacientes de repente que han sufrido alguna amputación o tienen un muñón, ¿no? Y adicional a esto, pues se genera una de las lesiones de partes duras, como son fractura, esguince o sobre todo esguince, ¿no? Esguince y fractura, ¿no? Podemos hacer este tipo de vendaje para estos pacientes. Aquí tengo el vendaje de espiga, pero esto de repente ustedes lo pueden revisar, ¿no? En algunos videos de YouTube. La idea del tipo de los vendajes que estamos revisando son de repente para cada lesión, ¿no? En alguna parte de nuestro cuerpo. La de tipo 8 ya sabemos que son para articulaciones, la de capelina para lo que es la cabeza, ¿no? Que es un poco especial para pacientes que de repente tienen amputaciones o han sufrido alguna amputación o ya tienen un muñón, entonces, ¿cómo puedo hacer el vendaje? También tienen ahí una opción. Y este tipo de vendaje también es de espiga y se da para lesiones que se lleven a cabo en otra parte del cuerpo que no sean articulaciones, por ejemplo, ¿no? Puede ser la pierna, el antebrazo, el brazo, ¿ya? Puede realizarse el vendaje espiga. Vamos a pasar al siguiente punto que nos toca revisar ahora en esta sesión, es el transporte de los pacientes. Cuando nosotros empezamos evaluamos a la víctima,
en la escena y tenemos que trasladar a esta persona a algún centro asistencial, porque lamentablemente donde yo vivo, ¿no? El servicio de emergencia médica no va a llegar. Entonces yo tengo que llegar a lo más próximo, ¿no? Y que me dé el alcance el servicio de emergencia médica y poder trasladar a la víctima a donde corresponde. Entonces, cuando yo hago el traslado o el transporte del paciente, tengo que evaluar a qué me estoy enfrentando, ¿ya? Si es una persona que ha sufrido, es un politraumatizado, yo no puedo transportar a la víctima como ustedes ven aquí en la imagen. Ya, vean ustedes aquí la diapositiva. Es una persona que está cargando en hombros, ¿no? A la víctima. Para un paciente politraumatizado, nosotros no podemos hacer el transporte de esa manera, ¿ya? Ahora, dependiendo qué tipo de lesión ya es la que tiene la víctima, yo voy a proceder a hacer el traslado o el transporte, ¿ya? Entonces, si hablamos del traslado o movilización de una víctima, ¿con qué fin lo realizamos, no? Es porque necesita ser evacuada, ¿no? Para brindarle una mejor atención, ¿ya? Y ya habíamos mencionado que dependiendo la situación o la causa que ha producido esa lesión, yo tengo que optar por un traslado que le corresponde para esa víctima, ¿ya? Si yo hago esto que estamos viendo aquí, sabiendo que es un paciente que ha sufrido múltiples lesiones en el cuerpo, lo que yo voy a producir en la persona es un daño, ¿ya? Y se pueden producir lesiones irreversibles, ¿no? ¿Cuál es la lesión de repente más común que se pueda dar en estos pacientes que han sufrido múltiples traumas, ¿no? Son las lesiones en columna cervical. ¿Qué pasa si hay lesión en la columna cervical? Puede producirse una cuadriplegia, ¿no? Entonces, podemos producir mucho más daño del que ya se ha dado lamentablemente en esa víctima. Ahora, entre los tipos de traslado, como ustedes observan aquí, tenemos el tipo de traslado de arrastre directo. Esto se puede llevar a cabo por una persona o pueden ser también dos auxiliadores. Noten ustedes acá la imagen del tipo de traslado de arrastre. Pueden ustedes optar, si es que no es un paciente politraumatizado, ¿ya? Nosotros podemos trasladar o llevar a la víctima a través, arrastrando a la persona a través del, agarrando los brazos o las manos de la víctima y llevándolo hacia un lugar más seguro, ¿ya? Otro es, yo me voy a sentar, de repente es una persona que no, eh, es una persona que tiene mayor tamaño, mayor peso que el auxiliador y puede optar por por este otro tipo de traslado, ¿no? O haciendo uso de repente de alguna sábana, una colcha, poniéndole encima a la víctima y empezar a arrastrar, ¿ya? A la persona. Entre dos personas podemos hacer las mismas actividades que estamos observando aquí en la parte superior, ¿ya? De repente con dos personas va a ser mucho mejor, ¿no? El traslado de la víctima porque recuerden que también nosotros debemos de cuidar la ergonomía, ¿ya? Otro de los tipos de traslado es el arrastre indirecto y se lleva a cabo con algunos objetos, ¿no? Puede ser el uso de una silla, como ustedes pueden observar aquí en la imagen, ¿ya? O de repente de algún accesorio que cuente. En este caso, si nosotros estamos fuera como auxiliadores, de repente no vamos a tener este tipo de dispositivos para poder llevar a la víctima. Pero si estamos en un centro hospitalario, sí, ¿ya? Tienen como una tabla rígida, ya que va a empezar a ayudar a hacer el traslado de la víctima. Otro de los tipos de traslado es el de levantamiento, ¿ya? Y ese tipo de traslado puede ser entre una persona, ¿ya? O dos personas. La persona cuando se va a encargar del traslado de la víctima, ya tiene que asegurarse que la persona que vas a trasladar sea alguien con la capacidad, ya, de poder llevar. Si es una persona que supera mi tamaño y peso, yo no voy a poder trasladar, ¿ya? Voy a necesitar el apoyo de otra persona. Pero si es una persona menor, pequeña, ¿no? De un peso mucho menor que el mío, yo puedo ser capaz de trasladar. De repente nuestros pacientes pediátricos serían una opción para poder hacer el traslado por levantamiento, pero con un solo auxiliador. Si somos dos auxiliadores, podemos hacer estos otros tipos de traslados. Ya vamos a llevar
a la persona en hombros, ¿ya? O como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿ya? Aquí hay uno de los auxiliadores que está llevando a la persona haciendo fuerza o levantamiento, ¿ya? En la parte del tronco de la víctima, y la otra persona que no tiene de repente la fuerza suficiente para poder cargar el peso del paciente, se ubica en la parte inferior, ¿ya? Del cuerpo del paciente. Entonces lleva a cabo el levantamiento de los miembros inferiores de la víctima. Otro de los traslados por levantamiento pueden también llevar en hombros a la víctima, ¿ya? Pero no como en esta imagen de la letra B, donde las piernas están colgadas, sino que los auxiliadores van a cruzar las manos y lo que van a hacer es como formar un asiento, ¿ya? Para que la víctima se pose ahí en la unión de los brazos de los auxiliadores y con mayor facilidad se pueda trasladar. Ahora, para que se pueda entender más o menos lo que hemos observado aquí en el tipos de traslado, les he traído también un video para que sea un poco más didáctico y se pueda entender qué es lo que estamos hablando. Bienvenidos al tutorial de primeros auxilios de transporte de heridos. Comencemos. Método de la cuchara. Para este método necesitamos 3 auxiliadores, los cuales se van a colocar a un lado de la víctima. En cuclillas, colocarán sus brazos por debajo de la paciente a manera de cuchara. A la voz de 3 subirán a la rodilla. Miren, por ejemplo, en ese tipo de traslado que están realizando, ese tipo de traslado cuchara, 3 personas ya tienen que tener la capacidad o la fuerza de levantar a la víctima, pero al mismo tiempo, ¿ya? Noten aquí en la imagen que ya la víctima se le ha colocado un collarín. Lo que se quiere proteger ya en estos tipos de pacientes, ya sea politraumatizado, sobre todo en los politraumatizados, es que se tenga que cuidar mucho esta zona de la columna cervical para evitar daños ya irreversibles. Ahora, cuando se haga el levantamiento de la víctima, como ya les mencioné, los 3 deben guardar ya al mismo tiempo ya el movimiento. Todos tienen que subir al mismo tiempo, ¿ya? Y tiene que ser también a nivel. No es que uno tiene que estar arriba, abajo, no. Los 3 tienen que estar bien nivelados, ¿ya? Y subir o levantar a la víctima al mismo tiempo. ¿Para qué? Para reducir lesiones, ¿ya? Muy bien, seguimos. Continuamente al pecho y luego procederán al transporte. Una vez llegado al sitio, procederemos a bajar a la víctima. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Precauciones. Los movimientos deben ser precisos y rápidos para evitar así lesiones en la columna vertebral de nuestra víctima. Método del puente. Para este método necesitamos 4 auxiliadores y una víctima. Los auxiliares se colocarán con las piernas abiertas sobre la víctima. Alzarán a la víctima respetando el bloque cabeza, tronco y pies. El cuarto auxiliador introducirá la tabla. 1, 2, 3. Suavemente bajaremos al paciente a nuestra tabla. Ahora ya podemos levantar fácilmente a nuestro paciente y trasladarlo a otro lugar. Método del gateo. Para este método necesitamos un auxiliador y una víctima. El auxiliador se colocará en 4 sobre la víctima. Si la víctima está consciente, procederá a cogerse del cuello del auxiliador. Si la víctima está inconsciente, procederemos a amarrar las manos. Y comenzamos. El movimiento es de gateo y de arrastre. Método del arrastre. Para esto necesitamos un auxiliador y una víctima. El auxiliador se colocará de rodillas a la cabeza de la víctima. Introducirá sus manos por la espalda y a la vez que levanta, introduce sus rodillas. La posición correcta del auxiliador
consiste en que las dos manos sujetarán el antebrazo de la víctima. Inmediatamente, con un solo movimiento, nos levantaremos y jalaremos hacia atrás. Arrastre por los pies. Para este método necesitamos un auxiliador y una víctima. El auxiliador se colocará a los pies de la víctima y alará para proceder al transporte. Método de cargar en brazos. Necesitamos dos auxiliadores y una víctima. Existen tres posiciones: la de dos brazos, la de tres manos. En la de tres manos se sostienen las muñecas. La mano libre sirve para sostener la pierna del paciente o abrir una puerta. Y la de cuatro manos. Para el de cuatro manos se sujeta de los antebrazos. Precaución. Para la utilización de este método, la víctima tiene que estar totalmente consciente, porque ayudará a subirse y a sujetarse del cuello de los auxiliadores. 1, 2, 3. Transporte en silla. Necesitamos dos auxiliadores, una víctima y una silla que sea fuerte y rígida. Los auxiliadores, uno se colocará a la espalda de la silla y el otro delante. El auxiliador que está delante introducirá el pie por debajo de la silla, mientras el uno sujeta las patas de la silla, el otro sujetará el espaldar. A la voz del conteo comienza la movilización. 1, 2, 3. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente tutorial. Muy bien. Entonces, con esto ya estamos pasando al siguiente punto de las diapositivas, que es el tema de botiquín. ¿Ya? Este término ya nosotros lo conocemos, de repente en casa también ya contamos con un botiquín y si no lo tienen, por favor les invito a que cuenten con esta cajita tan importante. Ya puede ser una caja, una mochila, lo importante es que se cuente con los insumos o materiales quirúrgicos básicos, ya para la atención de algún accidente que pueda producirse ya en el lugar donde ustedes habitan o trabajan. Entonces, para definir qué cosa es un botiquín, habla acerca que es un recurso básico, ¿no? Para las personas que prestan ayuda ante una emergencia. Ya aquí, en este tipo de botiquín, nosotros vamos a encontrar elementos indispensables para atender a nuestros pacientes en caso de que hayan sufrido algún accidente, ¿no? O una enfermedad repentina, ¿no? Y en muchos casos puede ser decisivo pues, para salvar la vida de estas personas. Ahora, el botiquín cuenta con ciertos componentes, ¿no? Para tener claro, ¿ya? Vamos a hablar en forma general porque existen también varios tipos de botiquín dependiendo dónde uno pueda estar, ¿ya? Si es, por ejemplo, algún lugar como lugares donde concurre mucha gente, ¿no? O en los automóviles también, que ya es parte obligatoria contar con un botiquín. Estos componentes son básicos. Primero, debe haber antisépticos, ¿ya? Materiales de curación, instrumentación y también medicamentos que son los más básicos, ¿ya? Entonces, dentro de los antisépticos, pues podemos encontrar el alcohol de 70 grados, un suero fisiológico, agua estéril, jabón líquido, y entre los materiales de curación, los que nosotros, por ejemplo, hemos revisado ahora, ¿no? El vendaje es uno de los implementos que debe ser básico de un botiquín, al igual que las gasas o las compresas, los apósitos. ¿Recuerdan para qué lo usábamos? Lo usábamos de repente para curación de herida o para controlar hemorragia. Otro de los materiales de curación que nosotros debemos de contar son de repente pañuelos de tela grande, ¿no? Bajalenguas, esparadrapo, polergénico, algodón y el torniquete, que sería lo ideal. Y ya saben, el torniquete artesanal ya no se realiza,
¿ya? Nosotros tenemos un torniquete ya protocolizado que podemos darle uso. Ahora, dentro de los otros componentes tenemos el instrumental, ¿ya? Y ahí pues va una linterna, una manta térmica, una mascarilla, guantes, todo lo que es equipo de protección personal, tijeras, ¿ya? Puede haber un tensiómetro, termómetro, ¿ya? Tablillas, bolsas de plástico, jeringas, ligaduras, férulas, puede estar dentro de tu botiquín. Y finalmente dentro de los componentes pues está también los medicamentos. Y en los medicamentos tenemos los más básicos, ya que son para de repente reducir el dolor, para las náuseas. Estos medicamentos no les nombro porque a veces ya cambian los nombres en otros países. Por ejemplo, aquí nosotros lo que tenemos más dentro de los botiquines son los medicamentos para el dolor, que es la aspirina, paracetamol, medicamentos como para reducir las náuseas o los vómitos, tenemos lo que es el dimendrinato, ¿ya? Entonces son medicinas básicas que nosotros podemos implementar dentro de nuestro botiquín. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones, no? En caso de tener un botiquín, ¿ya? Nosotros no debemos de dejar este recurso tan importante al alcance de los niños, ¿ya? Por lo mismo que hemos mencionado, ¿no? Todos estos implementos, insumos que nosotros manejamos, imagínense, el niño lo primero que va a realizar es llevarlo a la boca, consumirlo, imagínense. Entonces hay que tener un poco de precaución cuando nosotros implementemos nuestro botiquín, pues de repente en nuestro hogar. No debe estar en lugares muy cálidos o muy húmedos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros dentro del botiquín tenemos medicinas, ¿ya? Y estas medicinas pueden afectar ya su efecto si es que nosotros lamentablemente lo tenemos en un lugar que no es adecuado, donde haya mucha humedad o haya mucho calor o mucho frío, ¿ya? Este botiquín ya no debe tener llave ni candado. ¿Para qué? Para que sea muy fácil de sacar estos insumos cuando ustedes lo necesiten para un caso de una emergencia, ¿ya? ¿Qué otra recomendación en caso del uso de un botiquín? Debe estar en un lugar de fácil acceso, ¿ya? Y asimismo todos deben saber dónde se encuentra. O sea, todas las personas que habitan de repente en el hogar deben de conocer dónde se ubica ya ese botiquín para poder hacer uso si es que hubiera algún accidente. Debe ser revisado de forma periódica. ¿Qué pasa con los insumos que nosotros tenemos dentro del botiquín? Tienen también una fecha de vencimiento y nosotros debemos de tomar en cuenta, ya haciendo una revisión periódica para hacer luego los cambios si se cree necesario. Ya se venció algún insumo, medicamento, se debe de cambiar, ya por eso es que debe hacerse una revisión periódica. Y otra de las recomendaciones es que los ocupantes de la casa deben de conocer dónde se guarda y se utiliza y volver a dejarlo en su sitio. Yo utilizo cualquier insumo, medicina o implemento de ese botiquín, yo debo de reponer. ¿Por qué? Porque se puede llevar a cabo algún otro accidente y lamentablemente si yo quiero contar con algún insumo, pues no lo voy a tener porque no se llegó a reponer dicho, dicho implemento, medicina o insumo. Bien, entonces, hasta aquí ya hemos llegado y pues vamos a desarrollar nuestras conclusiones para hacer una retroalimentación de lo que hemos revisado para el día de hoy en esta sesión. Entonces, habíamos visto que estas lesiones osteomusculares, ¿no? Requieren un enfoque integral que incluya prevención, un tratamiento adecuado y un plan de rehabilitación efectivo. Yo tengo que observar qué tipo de lesión es la que yo me estoy enfrentando, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la recomendación cuando ustedes realizan sus primeros auxilios, ya? En caso de estas lesiones que hemos revisado. A estas tres, como es luxación, es fractura y esguince, casi los síntomas son parecidos, ¿no? Hay mucho dolor, hay inflamación en la zona afectada, ¿no? De repente esos son los síntomas que coinciden estas tres lesiones de partes duras. Pero ¿cómo las vamos a tratar? Ya las vamos a tratar a las tres como si yo estuviera enfrentándome a una fractura, ¿ya? Entonces tratemos de inmovilizar la zona, ¿ya?
Otra de las conclusiones es que la atención temprana y el manejo adecuado de estas lesiones pues son cruciales para una recuperación exitosa. Habíamos dicho que estas lesiones de repente no van a causar, ¿no?, la muerte de la víctima, pero sí puede causar daños o complicaciones. Y pues la rehabilitación de estas lesiones son prolongadas. Entonces sepamos manejarlas para que esto no se complique, ¿ya? Y la rehabilitación de la víctima pues no sea de un largo plazo. Adicional a eso, hay que educar a las personas, ¿no?, sobre las mejores prácticas y fomentar hábitos saludables. Puede ser clave para evitar lesiones en el futuro, ¿ya? Tengamos presente de que estas lesiones también pueden prevenirse, ¿ya? Pero van a prevenirse siempre y cuando nosotros también tomamos ciertas precauciones. Si voy caminando, observo por dónde doy mis pasos, ¿ya? Para evitar que, la más común, los esguinces, ¿ya? Otra de las conclusiones acerca ya de nuestro botiquín, ¿ya? Es que el botiquín de primeros auxilios hay que considerar que debe estar bien equipado, ¿ya? Y mantenido. ¿Para qué? Porque esto también nos va a servir como una herramienta vital. ¿Para qué? Para responder eficazmente ante lesiones, ¿no? Lesiones de repente menores, porque recordemos que nosotros somos auxiliadores, y también puede ser usado en caso de alguna emergencia. Bien, entonces hasta aquí hemos culminado nuestra sesión número 6. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta diapositiva, ¿ya? Espero que el día de ayer hayan concluido con éxito el examen y pues muchísimas gracias. Felicito a todos los participantes porque hay un interés de poder conocer ciertos criterios para atender a un paciente